Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El grupo Hamás liberó los 20 rehenes que tenía en sus manos y que aún están con vida. Luego de ser entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, el ejército israelí los helicoportó y se reunieron con sus familiares. En simultáneo, varios cientos de prisioneros palestinos también fueron liberados en buses que se dirigieron a Gaza, Ramala y Egipto. Donald Trump fue vitoreado en el Parlamento de Israel como el mejor amigo que ha tenido el país. Declaró la llegada de un nuevo amanecer en Medio Oriente y pidió al presidente israelí perdonar a Benjamin Netanyahu de los cargos que pesan en su contra. Trump se dirige a esta hora a Sharm el-Sheikh en Egipto para una cumbre convocada para ratificar los acuerdos, a la que no asistirán jamás ni Israel, pero tampoco Egipto. El primer ministro Sébastien Lecornu dio a conocer los 34 ministros que conforman su nuevo gabinete. Es el segundo gobierno que presenta el premier luego de una semana caótica en la política francesa. Desde la oposición ya anunciaron su intención de censurar al nuevo ejecutivo. Iniciamos en Medio Oriente. El grupo Hamás entregó a los 20 rehenes israelíes aún con vida, secuestrados en el sangriento ataque del 7 de octubre del 2023, en virtud de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego con Israel, vigente desde el viernes. Ya se conocieron las primeras imágenes de las personas liberadas y de algunas videollamadas que hicieron con sus familiares. Mientras está en curso también el retorno de casi 2.000 prisioneros palestinos que por años estuvieron privados de su libertad en cárceles de máxima seguridad, a Cisjordania ocupada, a la Franja de Gaza, Jerusalén y otros lugares fuera de los territorios palestinos. Un primer grupo ya llegó a Ramala. Ampliamos a continuación. Estas son las primeras imágenes de algunos de los 20 rehenes liberados por el grupo islamista Hamás. Gui Gilboa Dalal y los hermanos Ziv Berman y Gali Berman y Matan Angrest son algunos de los rostros de los últimos sobrevivientes del 7 de octubre de 2023. Minutos antes eran transportados en un convoy de la Cruz Roja que salió del interior de la Franja de Gaza, escoltado por Hamás y palestinos curiosos. Luego de pasar la frontera al sur de Israel, filas de gente recibieron la caravana con el grupo de los primeros 7 rehenes liberados, mientras que los familiares lograban conectarse con ellos por videollamada. Dios es grande, Matan, regresas a casa, todos regresan a casa, te amo. Creo que durante todo este tiempo como que me desconecté de mis sentimientos y de mi emoción, y ahora creo que están volviendo. Horas antes de la liberación en el kibutz de Reim, ciudadanos israelíes cantaron en homenaje y celebración, donde todo comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando decenas de jóvenes asistieron al Festival de Música Electrónica Nova. Mientras que en Tel Aviv miles de personas se reunieron en la bautizada Plaza de los Rehenes para acompañar a las familias en la transmisión de su liberación. En paralelo, Israel cumplía su parte. A partir de las 6 de la mañana, hora local, más de 1.900 palestinos, incluyendo 250 condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos desde octubre de 2023, fueron excarcelados de prisiones como Ketziot y Gilboa. En buses custodiados, los liberados partieron, cientos hacia Cisjordania y Jerusalén Este, para abrazos con parientes, otros a Gaza, donde miles regresaban a una ciudad en ruinas, pero con la felicidad de las familias que los esperaban. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó un discurso en el Parlamento israelí donde el mandatario fue ovacionado por el conjunto de los legisladores y estuvo acompañado del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien le agradeció por el apoyo y por las gestiones para conseguir el regreso de los rehenes secuestrados por Hamás. El jefe de la Casa Blanca incluso pidió al presidente israelí perdonar a Benjamin Netanyahu de los cargos por presunta corrupción en su contra. Trump parte enseguida a Sharm el-Sheikh, en Egipto, donde participará de una cumbre de paz para Gaza junto a Emmanuel Macron y a líderes de otros países para ratificar lo acordado. A la cumbre no asisten Hamás ni Israel e Irán. Nosotros sabemos cuál es el rol que usted ha jugado en todo esto.
La parte importante que usted ha hecho en hacer que nuestros rehenes vuelvan. Este día, me acaban de informar que hace una hora más o menos, todos nuestros rehenes con vida han vuelto a casa. Es algo muy conmovedor, es algo muy emocionante. Hemos esperado este momento por mucho tiempo y estamos comprometidos con hacer que todos vuelvan. Entonces quiero agradecerle personalmente y en nombre de toda la nación. Gracias, muchas gracias, presidente Trump, a usted. Muchas, muchas gracias. Después de 2 años aterradores de oscuridad, de cautiverio, 20 rehenes valientes están volviendo al abrazo glorioso de sus familias y definitivamente es glorioso. 28 más seres amados queridos volverán a casa finalmente para descansar en este suelo sagrado por el resto del tiempo. Y tras tantos años de guerra incesante, de peligro, hoy los cielos están tranquilos, las armas están calladas, las sirenas están silenciadas y el sol brilla sobre una tierra sagrada que finalmente está en paz. Una tierra, una región que vivirá, Dios mediante, en paz para toda la eternidad. Desde la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, nuestra corresponsal en Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos habló acerca de los discursos pronunciados en la Knesset. Debíais haber visto la reacción cuando se ha empezado a emitir estos discursos en el Parlamento israelí, en concreto del presidente Donald Trump, porque todo el mundo estaba comiendo, celebrando, charlando, pero han ido corriendo hacia las pantallas. Hay varias aquí desplegadas para oír al presidente estadounidense. Como bien decías, cabe decir antes que este discurso, en paralelo al mismo día de recuperar a estos 20 rehenes vivos, sin duda parece todo coreografiado en cierto modo para dar un mensaje de optimismo aquí en Israel, y así lo ha recibido el público israelí. Del lado de Benjamin Netanyahu, a Trump, que de hecho es el 4º presidente estadounidense que habla en la Knesset israelí, evidentemente ha dicho que es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Ha dicho también que, al igual que Estados Unidos, Israel, Netanyahu está comprometido a esta paz. Nadie quiere más paz que Israel, ha afirmado, y que quedará grabado en la historia del pueblo judío la participación en este acuerdo, el impulso, mejor dicho, de Trump. Gracias por... Bueno, es una manifestante que está gritando a favor de Israel, pero prosigo. Dice, le daba las gracias por un acuerdo que dice pone fin a la guerra, logrando nuestros objetivos, cito textualmente. El portavoz de la Knesset, y esto vale remarcarlo porque aquí también se ha dicho bastante en esta plaza, el portavoz de la Knesset ha presentado a Trump como un gigante de la historia del judaísmo. Aquí mismo se le ha denominado, lo he escuchado entre varios manifestantes y ciudadanos, le llaman rey de Israel. Había mucha expectativa, como decía, por escucharlo, y como bien decías, ha dicho que esta guerra larga y difícil por fin ha acabado. Una tierra santa de paz para todos y eternamente. Es el inicio de la fe y la esperanza, no solo el fin de la guerra y el fin de la muerte. Y como bien decías, ha resumido estas palabras en esta frase, ¿no? Este nuevo capítulo para Israel, un comienzo dorado para Medio Oriente. Sin embargo, pese a que la administración Trump hable en estos términos de paz o nuevo comienzo, hay que ser bastante cautelosos, y el asterisco es que, por ejemplo, la situación en Cisjordania ocupada está lejos de significar una paz. Hay mucho trabajo por hacer entre las partes, evidentemente, no solo en Gaza, y sería más adecuado hablar de un principio del fin. Y por último, Trump ha pedido en la Knesset de ha sugerido por qué no se indulta a Netanyahu en sus casos de corrupción. Y ahora todos los ojos están puestos en Sharm el Sheikh, donde una cumbre convocada por el presidente Donald Trump debe ratificar el acuerdo. Y viene la parte más compleja de las negociaciones, sobre el futuro de Gaza y el eventual desarme de Hamás. Yanira nos contó esto.
En cuanto a la participación o la presencia, mejor dicho, de Netanyahu allí, ha habido una invitación por parte de Trump que ha declinado, alegando que es la festividad judía de Simchat Torah y que por eso no puede acudir. Allí esperamos esta firma de esta primera fase del acuerdo, países árabes, países europeos invitados también, con presencia de la Autoridad Nacional Palestina y sin duda con el foco puesto en la segunda fase, porque todavía queda mucho negociar. Como decía, es mucho más cauteloso decir que es el principio del fin. Y uno de los cerca de 30 líderes que se darán cita al sur del Sinaí en Egipto es el presidente francés Emmanuel Macron, quien llegó el lunes a la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh para asistir a esta cumbre para la paz en Gaza, liderada por Trump, pero también por el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Los líderes europeos celebraron la liberación de los rehenes israelíes e insistieron en la necesidad de aprovechar este momento para garantizar la seguridad y la llegada de ayuda humanitaria en el enclave palestino. William Gasso con los detalles. Una llegada y una amplia sonrisa. Apenas bajado del avión que lo llevaba a la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, Emmanuel Macron celebró la liberación de los rehenes israelíes, un punto clave de la primera fase del plan de Donald Trump para Gaza, un plan que también debería garantizar la seguridad en el territorio palestino mediante el despliegue de una fuerza internacional respaldada por Francia. Se trata de garantizar que exista un marco que permita restablecer la seguridad. Por lo tanto, colaboraremos con Estados Unidos, con los países de la región, con los países europeos y con los países árabes para garantizar que exista este marco que permita una fuerza internacional de estabilización y que proporcione una estructura de apoyo a la administración que se establecerá en Gaza. Varios líderes europeos participarán el lunes en la cumbre copresidida por Donald Trump y el presidente al-Sisi para fomentar la paz en Gaza. La Unión Europea respalda el plan de 20 puntos propuesto por Washington, que debería permitir la entrada de la ayuda humanitaria, un aspecto prioritario para los países europeos. El bloque ya anunció que reanudará su misión en el paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto a la franja de Gaza. El plan de paz requiere un fuerte respaldo internacional para tener éxito. La Unión Europea está dispuesta a cumplir con su parte. El miércoles reanudará una misión civil para supervisar el paso fronterizo entre Gaza y Egipto. Esta misión puede desempeñar un papel importante en el apoyo al alto el fuego. Sin embargo, quedan incertidumbres sobre el plan propuesto por la Casa Blanca, en particular el desarme de Hamas y el alcance del retiro de las tropas israelíes. Finalizamos en Francia. El Eliseo anunció este domingo el nuevo gabinete de Sébastien Lecornu, el recién reelegido primer ministro francés. Momentos después de que se conocieran los nombres de los 34 ministros, tanto desde la oposición de Agrupación Nacional como desde la Francia Insumisa, anunciaron su intención de censurar al nuevo gabinete. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Francia tiene nuevo gabinete y sin haber entrado en funciones ya es amenazado con ser censurado. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció este domingo la conformación de su nuevo gobierno, solo unos días después de su efímero primer mandato. El Elíseo compartió los 34 nombres de las y los ministros y secretarios que acompañarán a Lecornu durante la crisis política que atraviesa Francia desde hace meses. Para el premier, la misión es clara. Se nombra un gobierno de misión para elaborar un presupuesto para Francia antes de que finalice el año. Agradezco a las mujeres y los hombres que se comprometen con este gobierno con total libertad, más allá de intereses personales y partidistas. Solo importa una cosa, el interés del país. Hasta el momento, Francia ha sido incapaz de aprobar un plan presupuestario para el próximo año, y la cuenta regresiva para cumplir con los plazos constitucionales ya inició. Sin embargo, pese al aparente optimismo del oficialismo, tanto la derecha como la izquierda amenazaron con censurar al recién formado gobierno tan solo unos minutos después de haber sido anunciado. Como venimos afirmando desde hace varios días, el gobierno será censurado por Agrupación Nacional y nuestros aliados de las derechas por la República. Mañana presentaremos una moción de censura contra él. El presidente de la República debe anunciar lo antes posible la disolución de la Asamblea Nacional para que el pueblo francés pueda expresarse y elegir una mayoría de ruptura, que sin duda estará liderada por Jordan Bardella. Gobierno Lecornu 2. La macronía cada vez más aislada y mermada. Un consejo para los recién llegados. No desempaquen sus cajas demasiado rápido. La censura está por llegar y la salida de Macron le seguirá. El nuevo gabinete tiene previsto reunirse para abordar el presupuesto el próximo martes en lo que será el primer Consejo de Ministros. Pero la tarea es urgente.
sacar a la Quinta República de lo que ya es considerado como su periodo más inestable, con 5 primeros ministros en menos de 2 años y un parlamento cada vez más fragmentado. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.